Cometer el crimen perfecto no es tan fácil como algunos podrían pensar, ya que hay muchas variables a considerar: el tipo de crimen, cuándo y cómo cometerlo, qué tipo de preparativos podrías tomar en caso de que te atrapen. De todos modos, Chas Hicks había encontrado la forma perfecta de asesinar a alguien. Incluso, si la policía intentara inculparlo, no encontrarían el arma, no encontrarían rastros de su ADN o huellas dactilares, ni siquiera un rastro que probara su culpabilidad. Y sin embargo, solo unas horas después de que intentara matar a su esposa, cometió el error de contarle a un compañero de trabajo exactamente cómo haría el asesinato perfecto, dándole así a la policía las herramientas que necesitaban para llevarlo ante la justicia. Esta es, amigos, la historia de Kathy Augustine, la controladora estatal de Nevada, cuyo caso de asesinato es un ejemplo brillante de cómo la ciencia forense puede jugar un papel crucial para determinar si alguien es culpable de asesinato o no. A las 8:30 de la mañana del viernes 8 de julio del 2006, Phil Alfano Jr. recibió la clase de llamada que todos tememos. Su hermana, Kathy Augustine, de 50 años, había sido ingresada en el hospital South Meadows del Centro Médico Washoe, en Reno, Nevada. Su esposo, Chas Hicks, de 41 años, había llamado a la madre de Kathy, Kay Alfano, para informarle que su hija iba camino a cuidados intensivos. Cuando Kay le dijo a Chas que ella y su esposo volarían inmediatamente a Reno, Chas les aseguró que no era necesario, que no había nada que pudieran hacer por su hija. Si Kathy sobreviviría o no dependería del personal médico del hospital South Meadows. Phil le dijo a su madre, aunque tal vez no con estas palabras exactas, que si su hermana realmente iba a estar allí, ellos estarían allí para averiguar qué le había pasado. Phil hizo las maletas, fue a recoger a sus padres y los llevó al aeropuerto de Sacramento, y todos volaron a Reno. Kay también había llamado a la hija de Kathy, Dallas Augustine, para informarle lo que estaba sucediendo. Esa noche, toda la familia se presentó en el Centro Médico Regional de Washoe, también conocido como Washoe, Maine, para apoyar a Kathy de cualquier manera que pudieran. Chas y Dallas ya estaban sentados al lado de la cama de Kathy cuando llegaron sus padres y su hermano. Le preguntaron a Chas sobre lo que le había sucedido a Kathy, y él explicó que después de levantarse esa mañana, fue al garaje a trabajar en su auto, un viejo Volkswagen Escarabajo que Kathy le había comprado. Luego fue a despertar a Kathy a las 6:40 y se dio cuenta de que no estaba respirando. Llamó al 911 y le practicó reanimación cardiopulmonar, RCP, pero ella no respondió. Cuando llegaron los servicios de emergencia 6 minutos después, lograron reanimarla, pero estaba en coma. No tenían idea de cuánto tiempo había estado privada de oxígeno, y la teoría inicial era que había sufrido un ataque al corazón. Ella se había quejado de no sentirse bien el día anterior, pero él no se dio cuenta de lo grave que era su condición. Chas continuó explicando que Kathy tenía un soplo cardíaco y que eso podría haber causado que la sangre se filtrara en su corazón, resultando en un paro cardíaco. Como enfermero de cuidados intensivos, era lo único que tenía sentido para él. Los resultados de las pruebas regresaron y el pronóstico de Kathy no era bueno. Los médicos ordenaron un angiograma para determinar si había una obstrucción arterial que pudiera haber causado el ataque cardíaco de Kathy, pero no la había. Los músculos del corazón estaban débiles, pero no había señales de que hubiera sufrido un ataque al corazón. Los análisis de sangre también regresaron limpios, y los médicos quedaron desconcertados sobre la causa de su condición actual. Sus ojos parpadearon rápidamente esa primera noche, y el personal de la UCI explicó que era una indicación de que estaba sufriendo convulsiones constantes, una señal segura de que su cerebro había sufrido mucho daño. Phil Jr. describió la condición de su hermana cuando por fin pudieron verla. Entramos allí y fue simplemente terrible. Estaba con un respirador y sus ojos estaban bien abiertos. No podía parpadear y tenían que seguir poniéndole gotas. Y no podía moverse, salvo por un espasmo involuntario en la parte inferior de su cuerpo. A la mañana siguiente, eso había desaparecido y ya no se movía en absoluto. Pasaron los días y la condición de Kathy solo empeoró. Para el lunes,
su neurólogo ordenó que se le realizara un electroencefalograma, EEG, para medir la actividad eléctrica en su cerebro. Los resultados llegaron, y los neurólogos explicaron que Katy ya no tenía funciones cerebrales. Nunca despertaría de su coma. En su testamento, Katy había solicitado que, si alguna vez se le declaraba con muerte cerebral, se le desconectara del soporte vital, y su familia honró sus deseos. Así que, a las 4:35 de la tarde del martes 11 de julio del 2006, la familia de Katy Augustine estaba junto a su cama cuando ella tomó su último aliento, pero, al otro lado de Reno, ya se habían puesto en marcha los planes para demostrar que Katy Augustine había sido asesinada. Kathy Marie Alfano Augustine, quien nació el 29 de mayo de 1956 como la hija mayor de Phil Alfano Sr. y su esposa Kay, creció en un hogar republicano y, según se informa, tuvo interés en la política desde una edad temprana. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en el Occidental College antes de estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad Estatal de California. Trabajó como pasante en el Congreso en Washington, D.C., mientras estaba en la universidad, pero terminó trabajando para Delta Airlines como programadora de vuelos y asistente de vuelo, antes de conseguir un trabajo como miembro de la Asamblea Estatal de Nevada en 1992. Tuvo 2 puntos altos memorables en su carrera política. En 1998, se convirtió en la primera mujer controladora estatal de Nevada, donde esencialmente era responsable de administrar las finanzas del estado. Y en 2004, fue considerada por la administración del entonces presidente George W. Bush para convertirse en la próxima tesorera de los Estados Unidos. Desafortunadamente, hubo algunos tropiezos en su carrera. Estuvo implicada en algunos escándalos controvertidos al principio y fue destituida en 2004 por violar las leyes de ética estatal durante su campaña de reelección en 2002, convirtiéndose en la primera funcionaria estatal de Nevada en ser destituida. Según el libro Poisoned Love, Amor Venenoso, de Carlton Smith, toda la destitución se basó en el hecho de que los empleados de Katy en la oficina del controlador estatal habían pasado sus horas de trabajo y los recursos de la oficina trabajando en su campaña de reelección. Smith señaló que no era inusual que los empleados estatales ayudaran en las campañas electorales, incluso en horario laboral. Sin embargo, la razón por la cual Kathy fue denunciada y destituida era bastante simple: el hecho de que ella era una Karen. Ella argumentó que sus empleados habían ofrecido su tiempo voluntariamente, pero más de un miembro del personal indicó que sentían que sus trabajos estarían en peligro si no hacían lo que ella les ordenaba. Cuando Kathy le dijo a un empleado que tendría más tiempo para trabajar en su campaña si sacrificaba a su gato diabético y enfermo, fue la gota que colmó el vaso y el empleado la denunció al comité de ética. No es educado hablar mal de los muertos, a menos que sean horribles asesinos, entonces que se jodan. Pero la palabra cabrona aparece 13 veces en el libro Poisoned Love de Smith y 14 veces en el libro An Almost Perfect Murder, un asesinato casi perfecto, de Gary C. King, y todas ellas se usan para describir a Kathy. Y este rasgo de personalidad suyo podría ser la razón por la que fue asesinada. El primer matrimonio de Kathy fue en 1978 o 1979 con un hombre llamado Gary, un mecánico de aviones que trabajaba en Western Airlines. Su hija Dallas nació poco después, pero la pareja se divorció a mediados de la década de 1980, cuando Kathy descubrió que él la había estado engañando con otra mujer. Él daba poco o ningún apoyo económico en la crianza. Kathy ahora era una madre soltera de una niña pequeña. Estaba decidida a poder mantener a su bebé, y fue entonces cuando se inscribió en la Universidad Estatal de California. Durante el día, Kathy trabajaba en Delta Airlines y Dallas se quedaba con sus abuelos. Por las noches, Kathy estudiaba y trabajaba en una maestría en Administración Pública, lo cual, en mi opinión, la convierte en una mujer increíble. Kathy se casó con Kevin, un suboficial de los Marines, en 1987, pero su matrimonio solo duró 6 meses porque, una vez más, fue engañada. Sin embargo, menos de un año después,
Kathy volvía a dirigirse al altar, esta vez para casarse con Charles Augustine, un piloto de Delta Airlines. Él tenía 3 adolescentes propios y era 16 años mayor que ella. Phil Jr., el hermano menor de Kathy, diría que fue un poco impactante al principio. Mi reacción fue como, este tipo es 16 años mayor que tú y acabas de salir de un divorcio. Esto no va a funcionar. Pero la pareja estuvo casada durante 16 años. Pero no es que fueran exactamente felices. Kathy tenía una personalidad ambiciosa, de tipo A, y siempre estaba en movimiento, mientras que Charles Augustine era más feliz en casa, bebiendo una cerveza y relajándose. Kathy y la pequeña Dallas se mudaron inicialmente a la casa de Charles en Las Vegas, y por un tiempo, Kathy fue ama de casa a tiempo completo. Charles estaba fuera de casa 3 o 4 noches a la semana, y con Dallas en la escuela durante el día, Kathy se aburría. Ella se ofreció como voluntaria en la escuela de Dallas y realizó algunos trabajos de caridad, pero volvió a la política. Kathy se postuló para un cargo público en 1992 y ganó. Para 1997, Dallas se había ido a la universidad, y Kathy se dedicó aún más a su carrera política. Empezó a dejar claro que quería ser controladora del Estado. Los miembros del partido comenzaron a apoyarla políticamente, y en noviembre de 1998 fue oficialmente elegida como la próxima controladora del estado de Nevada. La oficina del controlador estatal estaba ubicada en Carson City, que está a 8 horas en auto de Las Vegas, donde vivían Kathy y Charles, pero a solo 51 kilómetros de Reno. Como Charles estaba fuera la mayor parte del tiempo, se decidió que Kathy se mudaría de nuevo a Reno, y juntos compraron una casa en Ottawa para que Kathy viviera allí. Posteriormente, la casa fue transferida a su nombre. Los fines de semana, Kathy volaba o conducía de regreso a Las Vegas para pasar tiempo con Charles. Él se retiró en 2001, y Kathy pensó que ahora él estaría libre para unirse a ella en Carson City y acompañarla a los cócteles políticos a los que ella tenía que asistir. Pero él no lo hizo, y Kathy seguía asistiendo sola a la mayoría de las fiestas. El relajado Charles solo quería quedarse en casa en Las Vegas, relajarse junto a la piscina y completar sus crucigramas. A Kathy no le gustaba su falta de interés en su carrera política, y su lado desagradable comenzó a aparecer cada vez más. Según el hijo de Charles, Larry Augustine, el gran truco de Kathy era hacer que mi padre se sintiera mal. Constantemente lo criticaba, la forma en que se vestía, sus hábitos, sus actitudes. El apuesto piloto uniformado que Kathy había conocido ahora era un hombre gordo y viejo que le gustaba usar ropa cómoda y holgada y pasar el tiempo en su sillón favorito, y ya no encajaba en la imagen que ella quería proyectar. Charles, por otro lado, estaba perfectamente bien con eso, y comenzó a referirse en broma a Kathy como ella, la que debe ser obedecida. Kathy se fue sintiendo cada vez más infeliz en su matrimonio, y en diciembre del 2001 le dijo a su hermano Phil, «Estoy pensando en divorciarme de Charles. Se ha convertido en un ermitaño. Se pasea por la casa en Las Vegas, y algunos días ni siquiera se quita la bata. Ya no quiere hacer nada». Phil trató de convencer a Kathy de que se quedara con Charles, recordándole que no podía simplemente divorciarse de su esposo porque envejeció. Pero Kathy fue firme, diciéndole a su hermano, «Necesito compañía, necesito a alguien conmigo ahora». Ya he hablado mucho sobre el matrimonio de Kathy con Charles, pero prometo que hay una razón para ello. Kathy comenzó a engañar abiertamente a Charles después de ganar la reelección en 2002. A principios del 2003, Charles se sentó con ella y le dijo que quería el divorcio, y ambos llegaron a un acuerdo. No habían vivido juntos propiamente durante años, pero ahora estaban oficialmente separados. La mañana del 14 de julio del 2003, Charles fue a casa de su vecino y le dijo que sospechaba que había sufrido un pequeño derrame cerebral. Lo llevaron al Hospital Sunrise, y allí el personal médico confirmó sus sospechas. Había sido un pequeño derrame cerebral y arreglaron que se le hiciera una resonancia magnética al día siguiente para determinar qué tan grave había sido. El 15 de julio del 2003,
Charles sufrió otro derrame cerebral mientras lo preparaban para su resonancia magnética, y Charles fue llevado de urgencia a la UCI. Kathy seguía siendo legalmente su esposa, así que el personal del hospital le informó que su esposo había perdido el habla y el control sobre la mayor parte de su cuerpo, y tenía que ser sedado para mantenerlo tranquilo. Kathy llamó a los hijos de Charles, y todos se apresuraron a Las Vegas para estar con él. Pasó 3 semanas en la UCI, y durante ese tiempo su condición permaneció sin cambios. Cuando fue trasladado a la sala general, sus hijos y Kathy tuvieron que empezar a discutir quién iba a cuidar de él una vez que fuera dado de alta. Greg Agustín explicó que Kathy era una de los que no quería cuidar de Carlos. Tenía una mirada de pánico. Quería saber quién iba a cuidar de él. Yo puedo cuidar de él. El 19 de agosto del 2003, Charles Agustín falleció debido a un fallo orgánico masivo. Kathy y su hija, Dallas, heredaron todo el patrimonio de Charles. El patrimonio entero de Charles valía más de $1 millón, y Kathy ahora era la receptora del ingreso de Charles de poco más de $7,000 al mes. Exactamente un mes después de la muerte de Charles, Kathy se casó con Chas Hicks, según Phil Alfano Jr. Kathy podía ser muy impulsiva cuando se trataba de relaciones. Fue un patrón a lo largo de su vida. Tenía muy mal juicio cuando se trataba de hombres. Creo que todos estamos perdidos al tratar de entenderlo. En papel, Chas no es necesariamente una mala persona. Nació como William Charles Hicks, uno de un par de gemelos idénticos. Su padre era un marín y crecieron en Jacksonville, Carolina del Norte. Era un niño inteligente con una infancia feliz y creció para ser un hombre alto, atractivo y bien formado, un hecho que de alguna manera se le subió a la cabeza. Se unió a la Marina en 1983 y se formó como un hombre de causa hospitalaria. Se casaría un total de 3 veces. Se declaró en quiebra 2 veces. Dejó la Marina en marzo de 1999, adoptó a su hijastra y luego obtuvo un título asociado en enfermería en 2002. En julio del 2003, debía más de $30,000 en deudas. Vivía en un autobús escolar convertible en un parque de vehículos recreativos en el este de Las Vegas y pasaba todo su tiempo libre en el gimnasio. La parte superior de su cabello estaba quemada y decolorada. En sus días libres llevaba camisas transparentes y jeans desgastados y tenía aretes de diamantes en las orejas. Si buscas en Google a Justin Timberlake en 1998, verás exactamente qué aspecto tenía. Chas era enfermero de cuidados intensivos en el Hospital Sunrise cuando Charles Augustine fue admitido en la UCI, y Kathy le dijo a su hermano que conoció a Chas mientras cuidaba de Charles. John Cituras, vecino y amigo de toda la vida de Charles Augustine, admite que es un poco anticuado y dijo que no quedó impresionado cuando Kathy le presentó a Chas, explicando que cualquiera con aretes de diamantes en las orejas no puede ser del todo bueno. Lo que ella vio en él estaba más allá de lo que cualquiera podía adivinar. Mi padre, de 63 años, también es anticuado y puede decirle exactamente a John qué vio Kathy en Chas, el hombre bien formado, atractivo y alto de 39 años, y rima con atractivo sexual. Y en cuanto a Kathy, de 47 años, el Chas en bancarrota vio hermosa, encantadora y socialmente poderosa funcionaria estatal que sería millonaria una vez que su enfermo esposo muriera. ¿Ven a dónde voy con esto? De todos modos, Kathy no le dijo a su familia que se había casado de nuevo hasta un mes después, según Phil Alfano Jr. Cuando lo conocimos por primera vez, mi esposa me comentó que se parecía a Chris Lowe de Pet Shop Boys. Ahora, sé que Pet Shop Boys es un dúo de synth pop de Inglaterra, y me sorprendió gratamente descubrir que conozco algunas de las canciones, como You Were Always on My Mind y It's a Sin. Uno aprende algo nuevo todos los días. De todos modos, Phil Alfano Jr. escuchó a su hermana hablar sin parar sobre lo genial que era Chas, y todo el tiempo él estaba pensando que sonaba como una chica de 17 años, y yo estaba como, Kathy, ¿en qué estabas pensando? Pero hay que darle crédito a Phil. No fue grosero al respecto. También le dijo, te deseo lo mejor. Ya sabes, espero que las cosas funcionen.
parecía una combinación extraña, pero era un chico muy educado, muy respetuoso, muy tranquilo. Pero la felicidad no duró mucho, ya que poco después de su boda, Kathy fue acusada de uso indebido de personal y recursos estatales, y comenzó el proceso de destitución. Según Chas, el estrés al que Kathy estaba sometida la volvió más cabrona y descargaba sus frustraciones en él, pero Chas no tenía miedo de luchar fuego con fuego. John Cituras diría que Kathy se quejó con él en agosto del 2004, diciendo que Chas le había dicho: «No eres lo suficientemente delgada y no eres lo suficientemente rubia». Kathy también se quejaba con el hermano gemelo de Chas, diciendo que él estaba insatisfecho con la química entre nosotros y que nunca había sentido atracción sexual hacia mí. Me dijo que no estaba feliz desde el día en que nos casamos. Y sin embargo, los dos permanecieron juntos. Después de que ella falleció, Chas le dijo a la gente que no pudo reunir suficiente valor y divorciarse de Kathy cuando estaba en medio de su proceso de destitución, porque habría sido devastador para ella. Pero otro problema parecía haber surgido poco después de su matrimonio. Juntos, los dos ganaban un total combinado de $18,000 al mes, lo que hoy equivale a $30,000, y casi nada sobraba al final del mes. Parece que Chas tenía un pequeño problema de gasto, y no tenía problema en vaciar la cuenta bancaria de su esposa, lo que resultaba en constantes peleas entre ellos. En abril del 2004, Kathy formó el fideicomiso Kathy M. Augustine para proteger sus bienes, y especificó que, después de su muerte, Chas solo heredaría su Lexus y el BMW que ella le había comprado. Dallas heredaría el resto de los bienes, valorados en casi $1,100,000. No está claro si Chas sabía sobre el fideicomiso, pero en diciembre del 2004, Kathy le dijo directamente a su hermano que si ella moría, Chas no recibiría ni un centavo. Luego, Kathy se hizo un nombre en el hospital South Meadows, donde Chas trabajaba en ese momento. Chas había comenzado una aventura con una compañera de trabajo, y supuestamente Kathy hizo que la despidieran. También comenzó a acosar a sus compañeros de trabajo, quejándose con su supervisor sobre su horario laboral y exigiendo que le entregaran el cheque de pago a ella en lugar de a él. Kathy llamaba a la sala de emergencias hasta 6 veces al día y pedía hablar con Chas. Cuando la enfermera de turno le decía que Chas no estaba disponible o la ponía en espera, ella les gritaba por teléfono y los amenazaba con despedirlos, recordándoles que ella era Kathy Augustine y que era una persona importante. Uno de sus compañeros de trabajo testificaría más tarde que, cada vez que alguien le preguntaba a Chas si necesitaba ayuda, él respondía en broma con: «Sí, puedes deshacerte de mi esposa por mí», pero con el tiempo dejó de ser una broma y se convirtió más en una declaración. Comprensiblemente, sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse por él y le preguntaban por qué no simplemente se divorciaba de Kathy y acababa con eso. Chas simplemente les decía que no podía. En un correo electrónico que más tarde le envió a la mujer con la que estaba teniendo una aventura, Chas escribió: «Kathy es muy vengativa y tiene mucho poder. Es increíblemente controladora y quiere controlar todo en su vida. Perdió el control sobre mí cuando tú llegaste y no lo ha recuperado desde entonces. Ella ha hecho de mi vida un infierno en el pasado con manipulaciones y amenazas. Después de perderte, hice un pacto conmigo mismo de que viviría cada día manipulándola y volviéndola loca. Odio a esta mujer y haré que se quiebre. Mi misión en la vida es volver loca a esta mujer y está funcionando. Ya no me importa lo que intente hacer. Antes tenía miedo, pero ya no». Al final, el constante acoso de Kathy al personal de la sala de emergencias hizo que Chas tuviera que renunciar a su puesto en el hospital South Meadows y aceptara un puesto en el hospital Carson Tahoe en Carson City. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sus nuevos compañeros de trabajo se enteraran de cuánto odio sentía Chas hacia su esposa, la poderosa política. Vamos al crimen real aquí, el asesinato de Kathy Augustine y los errores que Chas cometió al planear su asesinato. Es un hecho que el cónyuge es la primera persona que la policía siempre sospecha cuando alguien muere en circunstancias sospechosas,
y según sus compañeros de trabajo, Chas fue sospechoso casi desde el momento en que Kathy Augustine fue ingresada en el hospital esa mañana de viernes. Verán, cuando la ambulancia le preguntó a Chas a qué hospital debían llevar a Kathy, él los dirigió hacia el hospital South Meadows, el mismo hospital donde él solía trabajar como enfermero de cuidados intensivos. Se quedó al margen mientras la trataban y le contó a todos los que quisieran escuchar sus teorías sobre lo que le había sucedido. Una vez que se supo que estaba en coma y que su angiograma había salido limpio, más de una persona comenzó a recordar las conversaciones que habían tenido con Chas sobre su esposa, preguntándose si era posible que él le hubiera hecho algo. Para una persona en particular, las alarmas comenzaron a sonar. Su nombre era Kim Ramey, y ella y Chas habían trabajado juntos en la unidad cardíaca del hospital Carson Tejo el jueves 7 de julio del 2006, el día antes de que Kathy se enfermara. Ramey le estaba mostrando a Chas la unidad cardíaca cuando recibió una llamada de Kathy. Los dos discutieron y Chas terminó la llamada diciéndole a Kathy: «Hablaré contigo cuando llegue a casa», la cual nunca es la forma correcta de hablarle a alguien, sin importar cuán enojado estés con esa persona. Ramey, comprensiblemente curiosa, le preguntó a Chas si todo estaba bien. Él le dijo que había abierto una cuenta bancaria privada para poder esconder su dinero de Kathy, pero que de alguna manera ella se había enterado. «Es una acosadora, y estoy buscando un departamento porque ella es una maldita acosadora. Es una psicópata». También le explicó a Ramey que su esposa era una política de alto perfil y que él odiaba eso. Ramey intentó decirle que no le interesaba saber quién era Kathy y que no estaba interesada en la escena política de Nevada. Le explicó que entendía sobre los matrimonios malos, ya que ella misma estaba en proceso de divorcio. Más tarde, su conversación los llevó a discutir sobre Darren Mack, un empresario local que había asesinado a su esposa en medio de un divorcio complicado, y luego asesinó al juez que estaba llevando el caso de divorcio antes de huir a México. Ramey y Chas discutieron las extrañas circunstancias de los asesinatos y los posibles motivos de Darren. Chas luego le dijo fríamente a Ramey que Mack había cometido un error crucial al asesinar a su esposa. Chas le dijo a Ramey con frialdad: «Si quieres deshacerte de alguien, tienes que darle un poco de SOX, porque no pueden rastrearlo en una autopsia». Y fue esta conversación la que Kim Ramey recordó cuando primero escuchó la noticia de que Kathy Augustine estaba en coma, un día después de que Chas le explicara cómo asesinaría a alguien. Ahora, primero, tienes que entender qué es SUX. SUX es el apodo que los hospitales dan a un paralizante que usan cuando un paciente necesita ser intubado: succinilcolina. Según la doctora Pamela Russell, SUX se desarrolló a partir del curare, el infame veneno que las tribus sudamericanas usaban en sus flechas envenenadas. Cuando SUX se inyecta en un humano, provoca que los músculos del cuerpo entren en espasmos, y no solo espasmos, sino espasmos grandes que parecen probablemente la peor convulsión que hayas visto, y dura aproximadamente entre 30 y 60 segundos, momento en el cual los músculos quedan paralizados. Tiende a ser muy rápido en cuanto a su inicio, y de la mayoría de nuestros medicamentos paralizantes, tiende a desaparecer entre 15 y 17 minutos después de ser administrado. SOX solo se usa cuando se va a insertar un tubo de respiración, ya sea durante una emergencia o una cirugía electiva, ya que paraliza completamente los músculos de la garganta y el tubo puede ser insertado sin lesionar al paciente. Sin embargo, la parálisis también significa que tan pronto como el medicamento surte efecto, los músculos que se utilizan para respirar también quedan paralizados, por lo que el paciente debe ser conectado a un ventilador hasta que el fármaco pierda efecto. De lo contrario, se asfixiará hasta morir. El personal médico siempre inyecta al paciente un sedante de acción rápida y un relajante muscular antes de administrar SUX, particularmente debido al dolor insoportable que sufren los pacientes cuando su cuerpo comienza a convulsionar. Según la doctora Russell, si se administra SUX solo, te sentarás y te asfixiarás.
incapaz de moverte, consciente de lo que sucede a tu alrededor, y seguirás sintiendo que te estás asfixiando hasta que tu cerebro comience a morir después de 6 a 10 minutos. Luego, cuando las células cerebrales comienzan a morir, probablemente entrarás en coma. La doctora Russell continúa explicando que si el personal médico te resucita al final de ese tiempo y probablemente logran que vuelvas a respirar, tantas células cerebrales habrán muerto que el cerebro se hinchará y tus posibilidades de recuperarte y ser un ser humano normal son muy, muy limitadas. Los pacientes que me lo han contado dicen que es puro terror, peor que cualquier novela de Stephen King que puedas imaginar. Ahora admito que no entendí completamente lo que Kathy Augustine había pasado hasta que leí el testimonio de la doctora Russell, y tengo que estar de acuerdo con el doctor Robert Middleberg, director del Laboratorio de Servicios Médicos Nacionales en Pensilvania, quien explicó que es un veneno terrible para que te lo administren. ¿Es un arma de asesinato insidiosa? Puedes apostar a que sí lo es. El martes 11 de julio del 2006, Kim Ramey vio a Chas y a otros miembros de la familia de Kathy aparecer en un noticiero sobre la condición de Kathy. Chas, vestido con un suéter gris, le dijo a los reporteros que había estado trabajando en su auto esa mañana antes de ir a despertar a Kathy y que simplemente la revisé y no estaba respirando, no tenía pulso, así que comencé la RCP. Dejó en claro el punto al decirle a todos los que quisieran escuchar que Kathy había estado bajo una enorme cantidad de estrés debido a su campaña para convertirse en la nueva tesorera del Estado y que era por su carrera política y enemigos que ella ahora estaba en coma. Chas también le recordó a todos cuánto amaba a Kathy, mucho, mucho, mucho. Ramey no creyó ni una palabra de lo que decía y se convenció de que Chas podría haber intentado asesinar a su esposa. Le contó sus sospechas a su novio y a una compañera de trabajo, pero se sintió reacia a contárselo a alguien más. Afortunadamente, su novio y su compañera informaron sus sospechas al Dr. Richard Seher, un especialista en cardiología del hospital Carson-Tahoe. Luego, él fue a hablar con Ramey, y ella le repitió sus sospechas. El Dr. Seher convenció a Ramey de que tenía que llamar a la policía, y ella lo hizo, dejando un mensaje en el contestador del Departamento de Policía de Reno. En ese momento, Kathy aún estaba viva y respirando mientras su familia estaba resolviendo los últimos detalles antes de firmar el documento que le permitiría al hospital desconectar a Kathy Augustine del soporte vital. El Dr. Seher estaba consciente de que su pronóstico no era bueno y estaba convencido de que el tiempo se estaba acabando para probar que Kathy había sido envenenada. Se sintió frustrado al enterarse de que Ramey solo había podido comunicarse con un contestador de llamadas, por lo que llamó al Dr. Richard Ganchan en Washoe, Maine, el cardiólogo que estaba tratando a Kathy Augustine, y le contó las sospechas de Ramey. Ganchan dejó todo lo que estaba haciendo y llamó al laboratorio de patología. Llamaron al laboratorio de South Meadows y solicitaron urgentemente que todas las muestras que se habían tomado de Kathy esa mañana del viernes fueran entregadas a ellos para su custodia. El Dr. Seher y el Dr. Ganchan se dieron cuenta de que estaban contra el reloj. Sux se describe como un medicamento de vida media corta. Según el Dr. Bill Anderson, esto significa que una vez que se inyecta, es rápidamente absorbido por el cuerpo y se vuelve indetectable. Como lo describió la doctora Russell, solo tienes unos 20 minutos después de que se ha administrado antes de que las enzimas del cuerpo lo destruyan por completo. Una vez que la persona muere por este envenenamiento, es imposible probar en la autopsia que se lo inyectaron. Pero, y este es un pequeño pero, el subproducto de Sux puede ser detectado durante un análisis toxicológico si sabes lo que estás buscando. Se llama succinilmonocolina y, si tenían mucha suerte, podían detectarlo en la sangre que se tomó de Kathy esa mañana del viernes. Si no, tendrían que hacer cualquier prueba que pudieran mientras Kathy aún estaba viva para poder demostrar que había sido envenenada. Ahora, una vez más, tengo que interrumpirme para explicar algo. Es importante que entiendas exactamente qué procedimientos médicos se siguieron la mañana en que Kathy fue ingresada.
Cuando los primeros auxilios llegaron a su casa, inmediatamente sacaron a Kathy de la cama, la colocaron en el piso, le pusieron un tubo de respiración en la garganta y comenzaron a realizar RCP. Uno de los paramédicos colocó una vía intravenosa en su brazo y le administró 2 medicamentos, epinefrina y atropina, para que su corazón volviera a latir. Una vez que confirmaron un pulso, Kathy fue llevada al hospital. Al llegar, las enfermeras Marlene Swanson y Chris McCabe se hicieron cargo de Kathy y comenzaron a hacer todo lo que podían por ella. Parte de esto fue tomar muestras de su sangre y de su orina. Luego, enviaron las muestras a los laboratorios de patología para pruebas urgentes. Fueron estas muestras las que fueron enviadas al hospital Washoe, Maine, donde se colocaron inmediatamente en el congelador junto con muestras frescas de su sangre, esperando a que la policía comenzara una investigación sobre el asesinato de Kathy Augustine. A las 3:20 de la tarde del 11 de julio del 2006, un poco más de una hora antes de que Kathy muriera, el detective Dave Jenkins del Departamento de Policía de Reno recibió la pista de Kim Ramey y la llamó. Ella le contó sobre su conversación con Chas Hicks el 7 de julio del 2006 y sobre su sospecha de que Chas había envenenado a Kathy. Ramey también le explicó qué era el SOX y qué efectos tenía en el cuerpo de una persona una vez que se administraba. El detective Jenkins y su compañero Scott Hopkins fueron al hospital Washoe, Maine, y se reunieron con la enfermera que conocían en la UCI, Lynn Sharby. Ellos le explicaron la teoría de Ramey y la enfermera Sharby confirmó que encajaba con los síntomas de Kathy. También explicó que Kathy había sido desconectada del soporte vital y que no viviría mucho más tiempo. El detective Jenkins regresó a la estación de policía y llamó al fiscal adjunto Tom Barb, abriendo una investigación oficial sobre el asesinato de Kathy. Luego, llamó a la oficina del forense del condado de Washoe y explicó que en el momento en que Kathy Augustine falleciera, su muerte debería ser declarada un caso oficial del forense, lo que requeriría una autopsia obligatoria. Una vez que Kathy fue declarada muerta, el investigador Steve Wood de la oficina del forense del condado de Washoe tomó custodia del cuerpo de Kathy, así como de las muestras de sangre y orina, y las llevó a la oficina del forense para una autopsia. La doctora Ellen Clark realizaría la autopsia de Kathy Augustine el 12 de julio del 2006 mientras el fiscal adjunto Barb y el detective Jenkins observaban. Dado que la teoría inicial era que Kathy había sufrido un ataque al corazón, la doctora Clark estudió primero su corazón y declaró que no había señales de que Kathy hubiera sufrido un ataque cardíaco, pero sí notó que tanto el corazón como los pulmones presentaban daño debido a la privación prolongada de oxígeno. El cerebro de Kathy también había sufrido daños y estaba inflamado, otro signo de privación prolongada de oxígeno. Sin embargo, fuera de eso, la doctora Clark no pudo encontrar ninguna razón para el coma y la eventual muerte de Kathy, pero como estaban buscando, sí encontró 2 heridas de punción en la nalga izquierda de Kathy. Hubo al menos una inyección, si no es que 2. Los lugares de las inyecciones se encontraban en una ubicación inusual en la que las heridas de punción nunca fueron justificadas en el registro de la terapia médica. Luego, el detective Jenkins obtuvo una orden para registrar la casa de Kathy, y el equipo forense recolectó lo que pudo, prestando especial atención a cualquier medicamento o jeringas vacías que encontraran en la casa que Chas solía compartir con Kathy. Obviamente, Chas debería haber tenido más que suficiente tiempo para deshacerse de cualquier evidencia que hubiera quedado después de inyectar a Kathy y, sin embargo, en el pasillo fuera del dormitorio principal, la policía encontró una mochila negra de nylon que Chas usaba cuando iba al hospital. En ella encontraron varios libros de texto y un vial de etaminato, un fuerte relajante muscular y un medicamento complementario a SOX. Los 2 viales de medicamentos suelen empaquetarse juntos en un kit de intubación rápida, una caja de plástico que se guarda en un carro de emergencia en la UCI y se usa cuando se requiere una intubación de emergencia. El detective Jenkins descubriría más tarde que estos kits no estaban tan controlados como otros fármacos en la farmacia del hospital,
y que reemplazaban cualquier kit faltante en los carros de la UCI sin hacer preguntas, lo que significaba que Chas habría tenido fácil acceso a ellos. El detective Jenkins explicó que están en el carro de emergencia, en el refrigerador de la UCI, en cada unidad quirúrgica del hospital, básicamente en cada sala. Y el consenso de las enfermeras con las que hablé fue que, como enfermeras, si tuvieran alguna intención criminal maliciosa, les resultaría muy fácil sacar Socks del hospital. No fue el único objeto sospechoso que encontraron. La policía también encontró una pila de tarjetas de índice médicas en el auto de Chas. Estas tarjetas enumeran las propiedades de varios medicamentos y explican para qué se usan. Por sí solas, no son sospechosas, pero lo que hizo sospechar a la policía fue el hecho de que la tarjeta para Socks estaba en la parte superior de la pila para encontrarla fácilmente. Obviamente, todo esto era circunstancial. El etaminato no fue el único medicamento que Chas tenía inexplicablemente en su posesión, y cualquier enfermera podría tener libros de texto médicos y tarjetas de índice que enumeran las propiedades de Socks. Tenían que poder probar que Chas había inyectado a Kathy con Socks si querían acusarlo de asesinato. El doctor Bill Anderson solicitó realizar pruebas para Socks y su subproducto, llamémoslo mono, pero no tenía experiencia en pruebas para ninguna de las sustancias. Por lo tanto, las muestras de sangre y orina de Kathy se enviaron al laboratorio del FBI en Virginia. Luego, Madeleine Montgomery, una toxicóloga forense, probó las muestras tanto para Socks como para mono, y según Madeleine, el análisis fue un análisis dirigido. Los instrumentos estaban configurados específicamente para buscar Socks. El problema es que el mono ocurre naturalmente en el cuerpo humano, y tan pronto como el cuerpo muere y comienza el proceso de descomposición, se produce aún más, por lo que la cantidad de mono en una prueba alcanzaría niveles anormales en comparación con los niveles de mono de una persona viva. Por lo tanto, una vez que la persona había muerto y había sido embalsamada, era casi imposible probar que habían sido envenenados con Socks, pero un caso de asesinato similar al de Kathy Augustine había ocurrido en 1991, por lo que el FBI desarrolló un proceso para probar el mono en un cadáver ya fallecido. La diferencia aquí fue que Kathy aún estaba viva cuando se tomaron las muestras, por lo que el proceso tuvo que simplificarse. Madeleine explicó que tuvo que tomar varios pasos para demostrar que Kathy había sido envenenada con Socks. Primero, tuvo que preparar una muestra para que sus máquinas de prueba la detectaran y clasificaran. Luego tuvo que dosificar una muestra de sangre con Socks y ver si la máquina lo detectaba o no. Si lo hacía, entonces pasaría una muestra limpia por la máquina y ver si ésta reportaba niveles negativos para Socks. Luego tenía que ejecutar las muestras juntas y ver si la máquina identificaba la muestra dosificada con niveles de Socks. Solo entonces podría ejecutar las muestras de Kathy a través de la máquina. Madeleine comenzó su prueba 10 días después de la muerte de Kathy, el 25 de septiembre del 2006. Un poco más de 2 meses después, envió su informe al laboratorio criminal de Washoe. Tanto Socks como mono se identificaron en la muestra de orina. No quedaron rastros en las muestras de sangre, y según Madeleine, esto se debe a que Socks sobrevive más tiempo en la orina porque no hay enzimas en la orina que lo descompongan como en las muestras de sangre. Pero una cosa era segura. Ahora habían logrado demostrar que Kathy tenía tanto Socks como niveles elevados de mono en su cuerpo esa mañana de viernes, y la situación de Chas estaba resuelta. Para Greg Augustine, una pregunta había estado rondando en los márgenes desde que Kathy falleció, y la noticia de que Chas era un sospechoso en su muerte se difundió. ¿Chas también era responsable del asesinato de Charles Augustine? Kathy le contó a su familia y amigos que conoció a Chas en la semana siguiente a la muerte de Charles. Contó la historia de cómo le dio regalos y notas de agradecimiento a todo el personal médico que había estado involucrado en el cuidado de Charles, pero que se olvidó de darle un regalo a Chas. Para disculparse por su error, invitó al joven y atractivo hombre a tomar un café y congeniaron, pero Greg explicó que Kathy y Chas se conocían desde al menos 3 semanas antes de eso, ya que a menudo
Veía a los dos sentados juntos en la cafetería, y desde la muerte de su padre, la idea de que Chas y Kathy de alguna manera lograron deshacerse de su padre había estado latente en su mente. Creo que lo mataron. Creo que Kathy hizo que Chas lo hiciera. Creo que lo hicieron para poder irse y vivir felices para siempre. Pero ahora que se había encontrado un arma de homicidio definitiva, es decir, Sucks, la familia de Charles Augustine solicitó que se exhumara el cuerpo de Charles y se realizaran pruebas para ver si había Sucks o mono en su sistema. Los laboratorios realizaron la prueba en este caso, y los resultados fueron positivos para mono y para la posibilidad de que Chas haya asesinado por al menos 2 personas, pero para citarme a mí mismo. El problema es que el mono se produce naturalmente en el cuerpo humano, y tan pronto como el cuerpo muere y el proceso de descomposición comienza, se produce aún más. Así que la cantidad de mono en una prueba alcanzaría niveles anormales en comparación con los niveles de mono de una persona viva. Como resultado, una vez que la persona ha muerto y ha sido embalsamada, es casi imposible probar que fue envenenada con Sucks. Por lo tanto, sí, se encontraron niveles elevados de mono en el cuerpo de Charles Augustine, lo que sugiere que Chas podría haberlo envenenado. Si esta teoría es correcta, también existe la posibilidad de que Kathy haya estado al tanto y que ambos hayan trabajado juntos. Pero dejemos eso en pausa. Volveremos a ello más adelante. El 29 de septiembre del 2006, el detective Jenkins rastreó a Chas hasta la casa de su hermano en Hampton, Virginia, y fue arrestado por el asesinato de Kathy Augustine. Según el detective Jenkins, Chas llamó a su abogado en cuanto se le permitió y se negó a decir nada hasta que su abogado, Alan Baum, se unió a él en la sala de interrogatorios. El caso del estado de Nevada contra Chas comenzó el 18 de junio del 2007, casi un año después de que Kathy fuera asesinada. Durante el transcurso del juicio, la defensa intentó invalidar los resultados forenses y el testimonio de Madeleine y fracasó. También intentaron refutar sus resultados y fracasaron en eso también. Como sabemos, Chas fue encontrado culpable del asesinato de Kathy Augustine, pero la fiscalía tuvo que demostrar que Chas tenía un motivo para matar a Kathy, y no fue fácil. El motivo más obvio habría sido por dinero, y, sin embargo, Chas solo había heredado los 2 autos que Kathy le había prometido. El resto de su patrimonio de 1.1 millones lo había heredado su hija. Luego está la teoría de que él y Kathy habían conspirado juntos para matar a Charles Augustine, y él la mató para mantenerla callada. La fiscalía no pudo usar esta teoría tampoco, ya que no pudieron probar que Charles Augustine había muerto envenenado con Sucks, así que optaron por la tercera opción. Kathy era una molestia, y Chas se había cansado de ser intimidado por ella. Mike Hicks, el hermano gemelo de Chas, testificó que sabía que la pareja tenía problemas, ya que ambos solían quejarse de ello con él. Le dijo al tribunal que era consciente de que su hermano quería divorciarse de Kathy, especialmente cuando ella estaba en medio del proceso de destitución. Según Mike, Kathy estaba bajo mucha presión, mucho estrés, y lo descargaba en Chas. Le dije que aguantara, que le diera tiempo. En retrospectiva, cuando las cosas se pusieron realmente mal, debí haberles dicho que se separaran. Cuando Chas tomó la palabra, su testimonio fue muy similar al de Mike. Explicó cómo él y Kathy se habían conocido y se casaron, y cómo él acompañaba a Kathy a todos lados en eventos políticos, sabiendo que algunos de sus colegas se referían a él como su adorno personal. Personalmente, no me gustaba asistir a estos eventos. Nunca me sentí cómodo que Kathy quisiera que estuviera allí. Kathy escuchó que iba a ser investigada por el fiscal estatal por mal manejo de recursos estatales y que había perdido una nominación para ser la próxima tesorera de los Estados Unidos. Estaba devastada. Se encerró en sí misma, molesta. Llegaba a casa así todos los días, tan fría, tan dura, tan asustada, tan a la defensiva. Cuando Chas mencionó el divorcio menos de un año después de su matrimonio, Kathy se negó afirmando que no se vería bien para su imagen política si se divorciaba de su adorno personal menos de un año después de casarse.
Tendrían que esperar hasta después del juicio político y luego tendrían que esperar hasta después de la candidatura a tesorera estatal. Para entonces ya habían pasado más de 2 años y Kathy se volvía más y más controladora después de descubrir que él le había sido infiel. Chas afirmó que nunca consideró matar a Kelly y repitió afirmaciones que ya había hecho en los medios de comunicación de que Kathy había estado recibiendo amenazas de muerte de sus enemigos políticos y que no querían que se postulara para tesorero estatal y expusiera la corrupción que ella afirmaba era profunda a nivel estatal. Luego, la fiscalía lo confrontó sobre la cantidad de veces que le dijo a los medios que amaba a Kathy y que no podía vivir sin ella, y cómo ya había contado más de una vez que quería divorciarse de ella, a menos de 1 año después de su matrimonio. Chas seguía cambiando su historia. Sí quería divorciarse de Kathy. Sí le dijo a otras mujeres que no la amaba. Sí la llamó gorda. No la había insultado por teléfono la noche anterior a que se desplomara. No había pedido el divorcio esa noche. Sí su relación amorosa, al menos durante la mayor parte de su matrimonio. Bla, 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 bla. Nada de lo que Chas dijo en el estrado en las semanas siguientes a la muerte de Kathy, o incluso en los 3 años que estuvieron casados, lo hizo parecer menos culpable ante el jurado. Les tomó menos de 1 día llegar a su veredicto. A las 2 de la tarde del 29 de junio del 2007, el presidente del jurado se puso de pie y dijo: «Nosotros, el jurado, encontramos a Chas Higgs culpable de asesinato en primer grado». Pero aún no habían terminado. Chas aún tenía que ser condenado, y según el libro de Smith, Poisoned Love, la fiscalía no había pedido la pena de muerte, por lo que solo había 3 posibles sentencias que Chas podía recibir: 50 años con posibilidad de libertad condicional, cadena perpetua con libertad condicional después de 20 años, y cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de que pudiera ser sentenciado, se llamaron a expertos para explicar la gravedad del crimen de Chas, y la doctora Russell, la anestesióloga, le explicaría al jurado exactamente cómo Kathy había muerto. Los últimos momentos de Kathy Mary Augustine estuvieron llenos de terror. La doctora Russell explicó que una vez que Chas inyectó el Sux en la nalga de la durmiente Kathy esa mañana, ella se habría despertado de golpe en segundos, mientras todo su cuerpo entraba en espasmos dolorosos. No habría podido gritar, pedir ayuda ni respirar, y en menos de 30 segundos todos sus músculos se habrían paralizado. Se habría desplomado en la cama sin poder moverse o respirar, totalmente consciente mientras escuchaba la falsa llamada al 911 de Chas, en la que le decía al operador que su esposa no estaba respirando y que le estaba haciendo RCP. Sabía que iba a morir, pero a pesar del pánico que sentía, tenía una necesidad imperiosa de respirar, de moverse, de salvarse a sí misma, pero no había nada que pudiera hacer. Sería como ahogarse sin la oportunidad de tomar aire. Kathy Augustine podría haber muerto solo unos días después, pero incluso si los paramédicos hubieran llegado unos minutos antes, nunca se habría recuperado de la inyección de Sux que Chas le había dado. El daño ya estaba hecho. En realidad, él la había asesinado esa mañana y había observado cómo la droga había surtido efecto mientras exhalaba su último aliento. La hija de Kathy, Dallas, fulminó con la mirada a Chas mientras leía una declaración de impacto ante el tribunal. Después de escuchar tu indiferencia ante el sufrimiento de mi madre, sé que no sabes lo que es ser un ser humano. La extraño todos los días y la extrañaré el resto de mi vida. Nadie puede aliviar el dolor que siento. El hermano de Kathy, Phil Jr., también tomó la palabra en el estrado y dijo: «No sé por dónde empezar. En el último año solo he conocido 2 emociones: ira y tristeza por culpa de ese hombre allí». Kathy se refería a Chas como su ángel, pero la verdad es que es el ángel de la muerte. No puedo pensar en otro individuo que merezca tanto castigo como él. Chas recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años, lo que significa que tendrá 62 años cuando pueda solicitarla en 2027. Quedan algunas preguntas. ¿Por qué Chas mató a Kathy? ¿Conspiraron ambos para matar a Charles Augenstein? ¿O actuó Chas solo? Primero,
No creo que Chas matara a Charles. Después de la muerte de Charles, Greg Augustin supuestamente descubrió que Chas había intentado solicitar tarjetas de crédito a nombre de Charles, haciéndose pasar por un alias de Charles. No sabemos si logró que se aprobaran esas solicitudes, pero ¿por qué mataría a Charles? Mantenerlo con vida habría sido más rentable para él. Segundo, ya se había hecho amigo de Kathy en ese momento, y a pesar de sus afirmaciones de que no tenía idea de quién era cuando la conoció, una rápida búsqueda en Google le habría dicho todo lo que necesitaba saber sobre ella. Podría haber pensado que era lo suficientemente atractivo como para tentarla, así que ¿por qué no ver qué podía obtener de su relación? Y eso nos deja con Kathy. Chas mismo explicó en la corte que se había sentido menospreciado por Kathy. Ella era la importante, la poderosa, la que tenía el dinero. Una de las exesposas de Chas explicaría que Chas siempre quería creer que era el fuerte en la relación, el cuidador, el hombre de la casa. Incluso en las cartas que Chas le escribió a su compañera de trabajo, le prometía el mundo diciendo que cuidaría de ella. Debe haberle molestado mucho que, al lado de Kathy, solo fuera un adorno y que ella fuera vista como su sugar mommy. Pero es un hecho que Kathy no había sido una persona dulce. Era ambiciosa, decidida y había tenido que luchar para llegar a la cima durante años. Un oponente político ha admitido que podía ser despiadada cuando se trataba del juego político. ¿Es posible que haya intimidado a Chas de la misma manera que alguna vez intimidó a Charles Augustin? Es posible que se haya centrado en sus debilidades y se haya encargado de señalarlas, recordándole que ella era la que tenía el dinero y el poder y que él no tendría nada si no fuera por ella. Creo que Chas se sentía atrapado por ella, que sin saberlo había estado apretando su control sobre él durante meses, desmoronándolo pieza por pieza, hasta que un día colapsó. Y el detective Jenkins está de acuerdo conmigo. Cito: creo que es tan simple como que no le caía bien y no veía una forma fácil de salir. Como la mayoría de los asesinos, estaba más preocupado por su propio bienestar personal que por el de otra persona. Colocaba su vida, su comodidad, su seguridad por encima de la de todos los demás, incluso de sus esposas, y ella se había convertido en una molestia. Pero creo que es totalmente posible que solo hubiera considerado matarla después de su conversación con Kim Ramey. Chas estaba planeando dejar a Kathy, divorcio o no divorcio. Tenía todo listo para hacerlo. La cuenta bancaria separada, el apartamento, un nuevo trabajo. Estaba planeando irse, pero entonces Kathy lo llamó y lo confrontó sobre sus planes, y sintió que la trampa se cerraba a su alrededor una vez más. La conversación con Ramey debió ser como un momento de iluminación para él, y decidió seguir los pasos de Darren Mack y deshacerse de Kathy. Después de todo, ya le había dicho a Ramey que conocía una forma de matar a alguien sin ser atrapado. Un caso similar había estado en las noticias solo unos años antes, y sabía que no podrían probar que había asesinado a su esposa con Sox. Es decir, valía la pena intentarlo, ¿verdad? Creo que Chas robó un kit de reanimación y algunos otros medicamentos del carro de la UCI y los metió en su bolso. Esa noche, fue a casa, peleó con Kathy y su determinación solo se solidificó cuando ella le dijo una vez más que no valía nada y que no tendría nada si no fuera por ella. A la mañana siguiente, se levantó temprano, sacó su bolso del auto, recurriendo rápidamente a sus tarjetas de medicamentos para asegurarse de exactamente cuántos Sox tenía que inyectar. La forma recomendada era intravenosa, ya que permitía que los efectos se manifestaran antes, pero no tendría tiempo de preparar una vena, por lo que tenía que ser intramuscular. Volvió a entrar, dejó su bolso en el pasillo fuera de la puerta del dormitorio y preparó la inyección. Se deslizó en la habitación de Kathy, levantó el edredón y la inyectó. Luego observó cómo su cuerpo entraba en espasmos y una vez que colapsó paralizada, llamó al 911. Esperó en el pasillo hasta que llegaron los paramédicos y luego se aseguró de contarles a los oficiales que lo interrogaron sobre la condición cardíaca de Kathy y el nivel de estrés que había sufrido. Una vez que llegaron al hospital, no era el esposo ansioso y preocupado que sus excolegas estaban acostumbrados a ver.
En cambio, repitió su historia, diciéndole a todos su teoría de que ella había sufrido un ataque al corazón, que debía haber sido todo el estrés al que había estado sometida. Y mientras trabajaba para mantener la apariencia de un esposo preocupado y amoroso que no tenía idea de qué hacer sin su querida esposa, solo atrajo más y más atención sobre sí mismo, ya que no hizo ningún secreto del hecho de que odiaba a Kathy Augustine. Pero, ¿Chas planeó el asesinato perfecto? Creo que lo hizo, si no fuera por el hecho de que discutió su teoría con Kim Ramey. Ella nunca habría alertado al hospital y a la policía por su crimen. No habrían pedido las muestras de sangre y orina de Kathy. No habrían sabido que tenían que hacer la prueba para detectar SOX. Y si hubieran intentado hacer las pruebas después de que ella ya hubiera sido embalsamada y enterrada, él se habría escapado con el asesinato. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,